Un saludo a las y los oyentes. Mi nombre es Micaela, soy estudiante de estudios literarios en la Universidad Nacional y el día de hoy me encuentro reunida con la escritora Laura Ortiz Gómez para hablar un poco sobre su primer libro de cuentos, Sofoco. Laura estudió literatura en la Universidad Javeriana, hizo una maestría en escritura creativa en Buenos Aires. Sofoco fue el libro ganador del Premio Nacional de Narrativa Elisa Mujica en el 2020. Y bueno, con esta pequeña introducción le doy la bienvenida a Laura. Hola Micaela, muchas gracias por invitarme a participar de tu podcast y qué lindo hacer parte de esta charla contigo. Bueno, pues primero quisiera agradecerte también por aceptar esta invitación y por escribir el libro. Como que personalmente a mí me ayudó mucho en este momento de mi vida, tanto como, y me tocó mucho también, tanto como colombiana como estudiante de literatura. Como colombiana porque leer Sofoco es hermosísimo, pero también es muy doloroso, que siento que es un poco lo que se siente vivir en Colombia. Como estudiante de literatura porque las dudas no paran, ¿no? Entonces, a veces me pregunto como si realmente le aporto yo algo al mundo estudiando literatura y como qué más, en qué aporta más allá del propio mundo tan pequeño y tan como élite de la literatura. Pero leyendo Sofoco me doy cuenta que la literatura sirve para algo más allá que ella misma. Podemos conocer y escuchar personas que difícilmente conoceríamos de otra forma. Escuchamos voces de una niña del Putumayo, de gente en el Cauca, de exguerrilleros, como algo que muy difícilmente vamos a poder escuchar de alguna otra forma. Entonces también te agradezco mucho por eso, como leer Sofoco me centró también personalmente. No, gracias a ti. También esas preguntas que tú te haces como estudiante eran las mismas preguntas que yo me hacía también cuando estudiaba literatura. Y sí, incluso son preguntas que me hago ahora como escritora. Y es, ¿esto servirá para algo? ¿Servirá para alguien? ¿Modificará algo en el mundo? Y es muy conmovedor que tú me digas que sí, porque se cierra como cierto circuito. Y al respecto de tus dudas, eh, hace poco estaba viendo una serie que hizo Scorsese con la escritora Fran Lebowitz, que se llama Supongamos que es una ciudad. Y es una entrevista en la que ella habla sobre todo de Nueva York, pero también de su proceso creativo y de su mundo como lectora. Y ella, perdón, y ella decía una cosa muy impresionante, y es que para ella leer, que ella igual había tenido una infancia feliz, pero que para ella leer significó algo muy impresionante porque era como ser millonaria, en el sentido de no necesito dinero para recorrer tantas vidas y tantos mundos y conectarme con tantas cosas tan distintas. Entonces creo que cualquier lector de alguna manera sí está modificando su mundo y al modificarse a sí mismo, al encontrarse con muchísimas historias, personajes, narraciones, vidas posibles, de alguna manera amplía la persona que puede ser. Y creo que eso es muy importante. Y por otro lado, estaba escuchando también a Camila Sosa Villada, la autora de Las Malas, en su entrevista en el High Festival, y ella decía una cosa muy, muy linda. Decía que ella creía que las palabras eran más poderosas que el dinero y que las balas, en el sentido en que las palabras nos son dadas y la manera de nombrar el mundo nos es dada y nosotros muy sumisamente recogemos ese lenguaje, ¿no? Pero hay una disputa narrativa todo el tiempo. La disputa del poder es una disputa narrativa. ¿Qué narración va a ganar?
van a ganar estos que dicen que eres alguien si tienes dinero, van a ganar estos que dicen que vales más si eres blanca, van a ganar más estos que dicen que hay escasez. Entonces, creo que estudiar literatura parecería algo como muy alejado de la realidad o como algo muy elitista y que te desconecta de los demás, pero creo que es un lugar maravilloso para desarticular como la aparente inocencia del discurso. Y es que estamos en luchas de narraciones y es súper lindo empaparse y después dar el paso también de decir, produzco mi propia narrativa. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, también quisiera que de pronto me hablaras, como que yo hice una introducción un poco muy Wikipedia, ¿no? Como lo que aparece sobre ti, pero que nos compartieras como algo que quisieras hablar sobre ti o también, digamos, leyendo el libro, siento que es bastante obvio que tú tienes una cercanía con el territorio colombiano, como más allá de yo leí sobre esto, ¿sabes? Como se nota que tú has estado allá de alguna forma. Entonces quisiera preguntarte, bueno, si es verdad mi suposición de que has viajado, como que siento que sería muy difícil haber escrito lo que tú escribiste sin haber estado tan cerca como se siente. Entonces, como preguntarte un poco si sí, cómo fue ese viaje o sí, como algo que nos quieras compartir. Bueno, sí, en tu intuición es correcta. Cuando yo estaba estudiando literatura y tenía estas preguntas que tú tienes de cómo conectar todo esto que estoy aprendiendo en el aula con Colombia, sobre todo, que es un territorio que está en permanente crisis y permanente urgencia. Y lo que me sucedió fue que pude hacer un semestre social. Los jesuitas, yo estudié en la Javeriana y los jesuitas tienen como unas obras sociales en el territorio. Entonces, en toda la crisis con la academia y no saber qué hacer, que era ya finalizando la carrera, no sabía qué hacer con ese conocimiento o cómo conectarlo con algo real, porque tenía una sensación como de irrealidad, de estar llena de personajes, de historias y de marcos teóricos y conceptuales, pero no entender qué hacer con ello, ¿no? Y además la pregunta típica cuando eres estudiante de literatura, ¿y usted de qué va a trabajar? ¿De qué va a vivir? ¿Esto para qué sirve? Y de alguna manera la crisis era, bueno, sí, ¿esto para qué sirve? Y bueno, entonces me fui a hacer ese semestre social a Nariño, a Pasto. Y ahí trabajaba, esta ONG trabajaba con comunidades campesinas, ayudándoles a dándoles como una metodología de planeación donde las comunidades priorizaban los planes y proyectos que querían y luego la ONG trataba de hacer presión política para que esos proyectos que priorizaban las comunidades efectivamente quedaran dentro de los planes de gobierno de los municipios y hubiese como plata pública para eso. Entonces, trabajando ahí, yo como que empecé a entender eso que te hablaba de la fuerza de la palabra y la fuerza del discurso, porque sentía que lo que hacía Suyusama, se llamaba esta ONG, era de alguna manera narrativo, era recoger las narrativas de la comunidad y tratar de pasarlos a unos, que esas narrativas quedaran justificadas en un lugar más central del poder. Entonces dije, esto es hermoso, es un ejercicio literario, porque también tenía que ver con la imaginación y con la potencia, que las comunidades se pudieran nombrar hacia el futuro, que es algo muy jodido en Colombia, porque vivimos en la permanente crisis. Y ahí fue como, bueno, listo, la literatura sí funciona. Y luego descubrí que existía la promoción de lectura, que yo no sabía que eso existía. Y durante muchos años trabajé en proyectos de promoción de lectura y escritura y era espacios de educación no formal, sobre todo con bibliotecas públicas, para procurar un diálogo entre los libros y los libros vivos que son las comunidades. Entonces, todo ese viajar por Colombia me transformó muchísimo. Y hay algo del libro que obvio resuena ahí.
Sí, claro. Qué lindo además como en la promoción de lectura, como también lo que estábamos hablando antes, como desde ahí también se puede hacer algo activo, como algo vivo con la literatura. Bueno, yéndonos un poco como al lado creativo ya del libro, quisiera preguntarte un poco cuál era tu ritual, como tu disposición para escribir, ¿no? Como yo siento que lo que decía antes de esas voces tan diversas que vemos en Sofoco, como que me hicieron pensar un poco como a las escritoras y a los escritores como una clase de medium, como que son el túnel por el que pasa o como, sí, no sé cómo explicarlo, como un eje al que llegan cosas mucho más grandes, ¿no? Y a través de las escritoras y los escritores se puede poner en un papel y se puede transmitir. Entonces, digamos, como cuál era esa disposición tuya para dejarte atravesar por esos personajes y un poco como que sea tu voz, pero también dejar de ser un poco tu voz, digamos, en Tigre Americano Pantera Onca, creo que es como la expresión máxima de eso. O sea, está hablando siempre una niña de 8 años y es un lenguaje acorde a una niña de 8 años, pero no deja de ser muy poético. Entonces, sí, ¿cómo fue ahí tu proceso? Pues me parece divino lo que estás hablando de las escritoras y los escritores como medium, porque es algo que yo creo muy profundamente. Y además creerlo me ayuda con muchas cosas. Me ayuda por un lado a no construir falsas expectativas sobre mí, no construir como un ego falso. Y me ayuda también a recordar que la creatividad tiene que ver más con la escucha que con hablar. Muchas veces creemos que escribir es como tenemos que decir algo brillante, acabado, maravilloso, tengo que ser muy inteligente y en ese movimiento ascendente a tratar de ser más inteligente que lo que uno es, se genera mucha tensión y como un bloqueo. En cambio, en el ejercicio de escucha de lo que hay adentro, o escucha del lenguaje, o escucha de los personajes como fantasmas, no sé quién será que viene a hablar, pero en el ejercicio de la escucha hay cierta humildad y cierta relajación, como que escribes siguiendo un sonido que se te escapa. Todo esto suena divino y creo que es así, pero también a veces se hace difícil entregarse a eso. No sé. Porque por otro lado, si bien tienes que hacer todo este proceso de entregarte a la musicalidad de unos personajes, o entregarte al imprevisto, o entregarte al error, o entregarte a que salga mal, por otro lado, la escritura también trabaja con estructuras. Entonces es como un delicado juego entre ser racional y poder armar como una estructura por donde va a pasar tu historia, qué escenas más o menos crees que vas a construir. Y por otro lado, entrar como en un estado de conciencia, de relajación, donde pasa la palabra a través de ti, pero tú ya sabes más o menos sobre qué estructura estás trabajando. Así es para mí. Igual sé que hay otras escritoras que trabajan muy desde la intuición. Yo soy un poco más neurótica, entonces, si bien soy mística, soy neurótica, entonces tengo que saber que la historia va hacia algún lado porque me empiezo a sentir muy perdida si no. Pero conozco amigas que son escritoras fabulosas que trabajan totalmente en la oscuridad, no saben para dónde va el cuento y les termina un cuento redondo. Y yo digo, pero ¿cómo carajos hicieron eso? No lo entiendo. Sí, igual eso me acuerda mucho también pues en el curso, en la clase para la que estamos haciendo estos podcasts, hablábamos también en una clase como de que eh, la primera frase de un cuento es como igual de importante que la última, y como que muchas veces hay que escribir sabiendo cuál va a ser esa última frase, como a dónde se va a llegar. Entonces entiendo como ese proceso ahí también.
Por otro lado, también quisiera hablar un poco sobre las dualidades del libro, como que siento que está repleto de, no sé si llamarlos opuestos, porque siento que no necesariamente son opuestos, pero digamos hay mucha violencia, pero también es súper erótico en muchos momentos, y hay amor, pero también hay odio, hay muerte, pero también hay mucha vida. Entonces como que eso me gustó mucho porque siento que está además en todos los relatos. Y de pronto eso también me acuerda a lo que ya había dicho, que es un poco como vivir en Colombia, ¿no? Esa dualidad siempre es un país hermoso, pero pasan cosas horribles. Entonces, pues yo también sé que tú vives ahora en Argentina, y lo que entiendo es que escribiste el libro, los cuentos allá. Eh, entonces, como que de pronto también cómo fue esa experiencia para ti de ver a Colombia desde afuera, ¿no? Y cómo te ayudó eso a plasmar esas dualidades en los cuentos. Sí, es muy lindo eso que dices, que así se siente vivir a Colombia, porque así lo sentía yo durante los viajes, como un contraste muy fuerte entre cosas muy bellas y cosas muy dolorosas, pero no un simple contraste, sino incluso casi como una fusión, como que lo bello se está tocando con el dolor todo el tiempo y eso es es muy conmovedor, como que te estruja el corazón. Eh, Eso, como cierta inocencia o cierta capacidad de amar, cierta generosidad tocada con la crueldad todo el tiempo. También en las estructuras familiares, donde está eso, ¿no? Eh, entonces eso me parece muy lindo. Y yo creo que a mí me sirvió salir del país porque estando en Colombia yo no me hubiese atrevido a ficcionalizar Colombia, como hubiera sentido como no soy una voz autorizada para hablar de esto tan serio, tan doloroso, tan importante, y no soy una víctima en primera persona. Pero salir del país me hizo dar cuenta que de alguna manera sí cargamos esas historias, eh, y estamos súper atravesados por ellas. Y que esas historias componían mi manera de relacionarme con este otro país que al comienzo no entendía para nada, pero también me hizo ver la disfuncionalidad del país, como de alguna manera yo estaba muy en la entraña, viví muchos años de pueblo en pueblo en pueblo, como viviendo cosas micro, y desde Buenos Aires empecé a ver ciertas cosas que tenía naturalizadas y que no me daba cuenta. Eh, no sé, digamos, me pasó que volví a leer Cien años de soledad, ya lo había leído como 4 veces, lo volví a leer acá en Buenos Aires, y es un libro sobre la guerra y yo no me había dado cuenta, o sea, para nada. Para mí, no sé, era Aureliano Buendía, era como un mágico alquímico y era un ser hermoso, más cercano a un poeta que a un coronel de las guerrillas liberales. O sea, yo nunca había entendido esa parte del libro y asimismo tenía incorporada la guerra muy en la piel, que también era una pregunta y era una pregunta dolorosa, pero salir fue como, ah, bueno, esto me ha constituido más de lo que yo creo. No sé, cuando yo era chiquita, era re normal, el noticiero eran tomas guerrilleras. Eso era el noticiero cuando yo era chiquita y era la época de Escobar, entonces pusieron varias bombas cerca a mi casa y me costó un tiempo crecer para darme cuenta que habían otros países que no vivían así, o sea, yo lo tenía y crecemos con esa naturalización. Imagínate, nosotros lo veíamos por televisión, pero hay gente que lo vivió siempre. Entonces creo que la lejanía me dio cierta impunidad también, porque yo escribí esto como una tesis de maestría. Yo no me imaginaba que esto nunca lo fuera a leer nadie. Y dije, bueno, pues no sé, voy a escribir estas historias que creo que estos personajes que me
sí, que me atormentan o que se me aparecen y ya nadie nunca se va a dar cuenta y no se va a generar cierta polémica ni nada. Pero luego dije, no, bueno, este libro está lindo, merece nacer y lo mandé a este concurso y no pensé que fuera a ganar, pero fue un poco así el proceso. Me gusta mucho eso porque además siento que, pues tú decías como que tenemos muy interiorizada y muy naturalizada la violencia, ¿no? Y justo yo hago mucho como que intento también cuando me llegan noticias que son muy fuertes, y el primer pensamiento es como, ay, sí, como una más, pero digo, ¿qué tal estuviera salido en un periódico en Alemania? Sería un escándalo, sería primera plana, pero acá no, acá es un día más. Y es muy duro sentir que a uno le afecta mucho menos de lo que debería. Entonces, como que sí, me quedo mucho con eso. Eh, pero entonces también lindo que hayas podido como, o también como eso que escribiste un poco sin pretensiones, ¿no? Entonces te hizo escribir un poco sin miedo también. Y siento que eso se nota mucho en el libro también, como no pretendías ganarte un premio ni que se publicara, pero pues surgió así, igual terminó algo muy bello. Sí, igual esto que dices de la anestesia, yo también creo que es como un mecanismo psíquico, como natural de alguna manera también. Si estás muy conectada con lo que implica la muerte de tanta gente, se te empieza a volver muy difícil vivir, ¿no? Entonces creo que eso no sucede como colectivo, que es re triste y de alguna manera sí, claro que está mal, pero desde otro punto de vista también se entiende, ¿no? Como se entiende que la sociedad se haya ido anestesiando. Lo malo es que ese anestesiamiento ha sido también cooptado por intereses políticos, ¿no? O esa relato de muchos años de la deshumanización de uno, que unos valen más y otros menos, o que unas vidas son legítimas que otras, que unas fuerzas son más legítimas que otras, que unas violencias son más legítimas que otras. Eh, claro, juntas esas dos cosas, anestesiamiento de muchos años frente a la violencia, más un discurso que se nutre de eso para justificar ciertas violencias y se vuelve una cosa muy enorme. Digamos, yo lo pensaba en el marco del paro. En Argentina hay una sobre los límites del Estado, ¿no? Por más que les tenga el uso, hay un límite donde se vuelve criminal y ellos han hecho todo un trabajo de memoria para no volver a caer en eso, ¿no? Pero durante el paro yo escuchaba a mucha gente comparando las dos fuerzas, o sea, a los niños en la calle, a los muchachos y a los jóvenes con la policía como si fuesen lo mismo, ¿no? En cuanto a financiación, entrenamiento, dotación, y sobre todo en cuanto a la responsabilidad del Estado de cuidarnos, como que no existe esa comprensión tan básica. Y a mí el paro me impresionó mucho porque fue volver a poner como en la misma mesa este discurso guerrerista, pero ya contra la población civil de las ciudades sin ningún miramiento, porque eso se ha hecho históricamente en el campo, ¿no? Eh, entonces, bueno, no sé por qué me puse a hablar del paro, pero No, siempre está pasa, relacionada. siempre terminamos hablando del paro. Pero igual está bien. Eh, sí, igual también de eso se trata un poco, pues el libro también, de todo, de cómo se vive pues la guerra en todo lado. Aunque igual pues hay un par de cuentos también como en ciudades como pues en Buenos Aires y en Bogotá, eh, pero igual se siente también la guerra en todos. Bueno, siguiendo un poco, bueno, yo
sacando como todas las ideas que me llegaban leyendo. En un momento me llegaron dos, como, es que no sé, no podría decirlas como dualidades, pero como que encontré mucho sobre la música y también el silencio en los cuentos. Y eso me pareció muy lindo, digamos, con la música. Todo el tiempo es como son cuentos sonoros. Entonces yo a veces me ponía también en la tarea de aparecía una canción y ponerla y como leer con la canción te manda a otro lugar completamente diferente. Entonces eso me pareció hermoso y quería preguntarte un poco cómo influye la música en tu escritura. Y sí, o sea, yo estoy segura que eso fue intencional porque está en todo lado. Pues me parece divino que hayas hecho el ejercicio porque era casi que una sugerencia tácita a hacerlo. Me emociona mucho que alguien lo haya hecho. Em, pues la música, yo creo que la música es la forma artística que más envidia me genera, porque hay algo de la música que no necesita del lenguaje para señalar lugares muy profundos. O dicho de otra manera, creo que la música logra señalar directamente a lo innombrable, a lo indecible, a lo intangible. Y creo que la poesía y la literatura lo que hacen es tratar de rodear o de llegar a ese lugar sin nunca tocarlo. Y me parece que la música sí logra tocar aquello que no puede ser dicho en las profundidades de cada persona. Entonces creo que por eso uso mucho la música para escribir, porque me señala esas sensaciones que sé que no voy a poder atrapar con las palabras, pero que están señaladas por la melodía o por el ritmo. Entonces es como un homenaje y un intento de llegar allá y también una especie de trampa, porque un poco que le digo a los lectores, yo no te puedo hacer sentir esto, ve y escucha esta canción, que es más hermosa que mi cuento, algo así. Y en cuanto al silencio, eh, pienso dos cosas, ¿no? Por un lado, el peso del silencio en Colombia, ¿no? Lo que hablábamos de la disputa de las narrativas, es muy loco cómo no tenemos narrativas del otro lado, ¿no? No tenemos casi narrativas digamos, de la vida en la guerrilla. Solo hasta el proceso de paz se empezaron a escuchar esas voces y muy tenues, ¿no? Hay todo un sector que ha sufrido violencia política, económica, estatal, o que ha sido incluso actores armados que han hecho cosas terribles también, pero cuyas narrativas no están. Y en Colombia también hay mucho miedo a decir las cosas. O sea, en mis viajes como promotora de lectura, yo fui a lugares muy fuertes del conflicto y mi trabajo, aunque fuera con los libros y la palabra, tenía que parecer apolítico. O sea, yo iba y cuando me preguntaban de algo, yo no sé quién es Uribe, no sé nada de este territorio. Yo soy la señora de la biblioteca, a mí no me pregunten esto. Sí, yo no sé nada de esto y creo que eso me habrá impactado también en algún punto porque era muy dual mi trabajo. Yo tenía que lograr que la gente hablara de sus vidas, de lo que sienten, de lo que piensan, sin ponernos en riesgo, ¿no? Y hay esa cosa cuando tú viajas por Colombia que tú nunca sabes con quién estás hablando, incluso en la ciudad. O sea, nadie en Bogotá se pone a hablar de política en un bus a los gritos. Y eso pasa acá en Buenos Aires y a mí eso me impactó. O sea, la gente en la ferretería, en el bus, ah, maldito Macri, maldita Cristina, no pasa nada, ¿sí? Pero en Colombia estamos muy atravesados por el silencio. Entonces, creo que por eso eran cuentos donde los personajes eran muy silenciosos. Y por otro lado, creo que el cuento como género está parado en el silencio. O sea, el cuento tiene que poder silenciar lo más profundo
para que tenga un impacto emocional. Si tú haces un cuento muy explícito, se te convierte en algo como muy panfletario. No sé. Sí, como que hay que tener una parte oculta de la historia, pero que esté, pero al tiempo no, como el silencio. Em, sí, yo identifiqué también como tres formas en las que vi que aparecía el silencio en los cuentos. Em, Está como el silencio como estado y como sentimiento. Digamos, en Aita la muerte también hay una cosa ahí con el silencio y con el recuerdo, que los muertos necesitan un espacio de silencio, porque el ruido no permite, es el enemigo del recuerdo. Entonces, como que ahí me pareció muy fuerte y también la frase de si quiere yo puedo hacerla sentir silencio de Elvio, fue como también se puede sentir el silencio, ¿no? También, pues el silencio como fenómeno físico, o sea, literalmente el silencio en Tigre Americano, cuando entran al camión y están como todos los niños y todas las familias ahí respirando como en silencio, y ella dice como que escucha hasta la sangre corriendo dentro de la cabeza de las personas y un montón de cosas que es como que solo se dan en el silencio absoluto. Y también en Parto de Vaca, que ya está, es como la oda al silencio, ¿no? Como el silencio personificado, ya es alguien, pero también es alguien que es un poco nadie y que está un poco vacío también. Entonces, eso me gustó mucho en general como en torno al silencio. Qué lindo, qué linda lectura. Y sí, es muy loco que el último personaje se llama El Silencio, pero también era, pues, por supuesto, muy intencional, ¿no? Con esto que hablábamos de lo que no puede ser dicho, de lo que no puede ser nombrado. Em, También al interior de los vínculos, ¿no? Que también aparece en el de Jeremías, donde hay un silencio de la madre sobre el padre y él no sabe quién es su padre y por eso empieza toda esta búsqueda. Y bueno, hablando otra vez como del choque cultural con Argentina, una de las cosas que a mí me impactó al comienzo y que me pareció muy difícil de sobrellevar es que ellos, esta cultura es muy de la palabra, em, y es muy confrontativa también de alguna manera, como por su formación política, no sé. Pero acá la gente al interior de las familias se dice cosas que nunca nos diríamos en Colombia. Y a mí eso me parecía súper violento. La palabra me parecía violenta. Y es que la palabra puede serlo, ¿no? Pero era como, pero tú, ¿por cómo le estás diciendo eso a tu mamá? O sea, a mí me voltean, como decían, le volteo el mascadero. O sea, yo no puedo nombrar un montón de cosas al interior de mi propia familia. Y también creo que tiene que ver mucho con que acá, sobre todo en Buenos Aires, en la ciudad, hay muchísimo psicoanálisis, la gente va mucho a psicoanálisis y pues el medio del psicoanálisis es la palabra, ¿no? Como poder nombrar incluso las cosas más horribles. En cambio, nosotros somos como, no, evitemos el conflicto, que eso me parecía muy raro también en el sentido en que somos un país en guerra, pero nos cuesta muchísimo estar en desacuerdo frontalmente. De hecho, a mí me cuesta todavía entrar en desacuerdo, como decirle a alguien, no, no opino lo mismo que tú. Y puede ser por lo mismo el conflicto, puede ser que nuestro tejido macro está tan dolido y amagullado y roto, que también en nuestros tejidos micro de la familia se instauran como unos silencios muy fuertes. Y en este parto de vaca, el silencio era sobre todo del abuelo con el nieto, era un silencio como del afecto, como que el abuelo estaba tan obsesionado con encontrar a su hija muerta que el nieto no existía para él, de alguna manera.
sí, como que se consume completamente en esa búsqueda y que le pasa a muchas personas que han perdido a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres dentro de ese conflicto y que se vuelven desaparecidos, se vuelven NN y necesitan un cuerpo para hacer el duelo. Entonces sí, como es muy duro porque tampoco, digamos, en ese cuento, pues siento que tampoco, pues yo no me pude poner brava con él, pues es una realidad que le tocó y que también, pues no es como, ay, como no le prestas atención a tu nieto, sino pues es muy entendible que se vea totalmente consumido pues a esa situación. Sí, con ese cuento me pasó también como la expresión de la ira, que había algo que había muy contenido en todas las historias, que creo que tiene que ver pues con eso mismo, o con algo de mi personalidad, de que le teme al conflicto, que le teme a la violencia. Pero en ese último cuento yo creía que era necesario ya llegar a la ira, ¿no? O sea, tampoco somos ángeles y tampoco vamos a resistir todas las violencias del Estado y de la familia y de los grupos armados y de todo como personas tiernas y amorosas, sino que llega un punto donde estalla la furia, que creo que también fue lo que sucedió con el paro, que sorprendió a todo el país, ¿no? Pero esta gente, la más sumisa de Latinoamérica, la que se la ha dejado montar toda la vida, una gente que no tiene comprensión de los derechos más básicos porque nunca se le ha dado esa oportunidad, pues nada, nos están subestimando, amigos, porque acá hay un dolor lleno de causas y hay un dolor como muy digno. Pero ese cuento fue muy difícil de escribir porque conectarse con la ira es muy desgarrador también. Sí está conectado totalmente con la ira, como se expresa de muchas formas, como me acuerdo de una frase que es como y el silencio le besa las manos a los cochinos funcionarios, como y él dice también como no sabe que fueron ellos mismos los que la mataron, y también siento que es un personaje, el nieto, como muy despierto también, como si encontramos, siento que es evidente con el resto de personajes que saben del conflicto, pero como que muchos tal vez no tienen una postura tampoco tan clara porque nunca se las han permitido tampoco. Y este sí está como súper parado y también muy cansado, se le siente como el cansancio de la guerra y de todo encima. También porque es un niño sin madre, eh, que claro, las madres, pues hay que romper con esa idea de que las madres son todo el afecto y lo son todo, pero hay algo como ya muy desolador en él, ¿no? Que era también tocar el tema de la Beiba, que es el tema de la desolación, ¿no? Que tiene que ver con las madres de Soacha, que es el lugar sí, de la desolación más absoluta, donde ya a todas las violencias históricas se le suma entonces que listo, que te pueden echar en una fosa para hacerte confundir con alguien más. Sí. Sí, y también, digamos, con lo de la fosa que acabas de decir, me acordé de una imagen que tuve presente también en muchas ocasiones y es como eso del espacio, como que sentía que se hablaba mucho de como el espacio físico, el territorio, el cuerpo, como que también se lo arrebatan a los pobres, ¿no? Entonces una fosa común y los meten a todos ahí como sin espacio y en ahí está la muerte, ya dice en un momento como si todos tuvimos un vientre para cada uno, ¿por qué nos van a enterrar a todos en una fosa? Entonces también como con eso, siento que hablo mucho de esos dos cuentos, pero son hermosos. En Tigre Americano
cuando están otra vez espichados en un camión y ella dice como clavándose todos los codos con todo, como que es algo muy poco digno eso de no tener un espacio personal. Y también es algo que se ve arrebatado y es algo que suena muy básico, pero como que da a entender que realmente hasta los derechos más mínimos que hay se los arrebatan a los pobres y a la gente en el campo y a, sí, como a toda la periferia. Sí, ahorita que hablas del cuerpo, me parece re lindo lo que estás diciendo. Y si hubo algo como intencional también en el territorio, me encanta esta cosa que hiciste entre cuerpo y territorio, porque, eh, porque son despojos muy paralelos, ¿no? Que vienen y avanzan juntos. El despojo de la tierra y el despojo del propio cuerpo, sobre todo con comunidades rurales. O sea, las comunidades rurales no son solo esta idea de, ay, tan lindos los campesinitos que hacen la comidita, sino que hay toda una tejido casi que cosmogónico, espiritual, conocimientos biológicos, físicos, sabidurías que te constituyen. Cuando yo trabajaba en las bibliotecas, impresionaba eso, ¿no? Como las comunidades rurales son, de alguna manera, parte de una danza ecosistémica y en esa danza se produce el pensamiento y el conocimiento. Sí, hay las personas, no sé, me acuerdo un señor que era guía del Cocuy, que era un sabio, ese señor de verdad era un sabio. Eh, Conocía cada planta para sus usos medicinales, sus usos de cocina, sus usos de comida, y entonces caminar la montaña no es para las comunidades en Colombia, simplemente caminar la montaña o que te vengan a sacar de tu territorio, no es solo que te saquen de tu territorio, sino es que te sacan de todo tu entramado ético, político, filosófico, estético. Entonces la depredación no es solo esa depredación material, sino es una depredación como decide, venimos acá con la draga a sacarles, o con, no sé, las topadoras, sino también es un saqueo cultural mestizo. O sea, también tenemos esa idea de que solo las comunidades indígenas tienen cosmogonías, pero yo creo que lo campesino en Colombia tiene todo sí, toda una ética, una política, una estética, una que tiene que ver con el territorio. Entonces, en ese sentido, si a nosotros nos despojan de nuestra casa, es terrible, es un despojo que es de nuestro cuerpo, hay una violación a todos nuestros derechos, pero digamos que las casas de ciudad se parecen todas, o qué sé yo, pero también obviamente hemos construido un universo ético y estético alrededor de nuestra casa, pero lo que se le hace con el extractivismo a las comunidades en Colombia es atentar como contra todo un tejido que es mucho más profundo y que no se reconoce, no sé, como esta idea de, ay, las coplas, el folclore, los mitos y leyendas, todo eso como baja cultura, ay, no, esas son ideas de la gente del campo que es bruta. La medicina tradicional, eso es como los curanderos, eso es de brutos. Bueno, no sé. No nos ha ido muy bien con este modelo occidental, tampoco Sí, creo. sí, como deslegitimar toda cualquier reproducción que no sea desde la academia y desde lo estrictamente como, sí, occidental. Eh, pero pues obviamente las coplas también son poemas, ¿no? Entonces, Y son los y son poemas los o poemas, la sí. música popular colombiana, es como Sí, la la música música, todo, llanera, sí. las letras de la música llanera, pero claro, siempre va a haber esa idea de que no, más De lindo que ir es a ver música popular zarzuela en el baja, Colón, sí. zarzuela, no quiere Sí, ver eso. también esa idea de decir popular como un insulto. Bueno, cambiando un poco de tema,
Me gustaría hablar un poco sobre los personajes femeninos en los cuentos. Tal vez si tuviste inspiraciones de gente que conociste, también siento que hay como que se respira mucha hermandad entre mujeres también. Y hay obviamente en algún momento un poco un rechazo hacia los hombres de parte de las mujeres porque han recibido mucha violencia y todavía se ha recibido mucha violencia. Entonces, sí, como digamos otra vez en Tigre Americano, eh, cuando Milena dice como, creo que lo tengo acá, dice, el otro día descubrimos que es tigra o jaguara, porque no tiene bolitas y ahora la quiero más. Es como, sí, como esa afinidad con las mujeres y ellas siempre se han sentido protegidas por su mamá y es la señora Cleo y son todas las mujeres como del lugar criando a ese animal y ayudándose a salir todas juntas, ¿no? También se lo dice la mamá como usted y yo estamos en una jaula también. Necesitamos que ella nos ayude a abrir la jaula. Nos vamos a liberar todas juntas. Como que ahí también se sintió mucho la hermandad. Y cuando hablamos de guerra, usualmente las historias que tenemos son mucho de hombres y porque pues ellos son en su mayoría los que están como en el conflicto, en el núcleo, pues tirando balas, ¿sí? Pero no se habla mucho de las mujeres y todo por lo que tienen que pasar también. Entonces aquí también vemos unos personajes como que nos dejan ver ese otro lado. Sí, pues como a la contraparte de la guerra, hay algo que me impresiona a mí mucho de Colombia y es casi que la organización casi que anarquista que han hecho ciertas comunidades para defenderse del conflicto. Como, sí, pues anarquista en el sentido de no creemos en el Estado y el Estado no nos va a venir a organizar nada y tenemos que encontrar cierta tejido al interior de nuestras comunidades para resistir. Y si tú te pones a ver esas historias de las mujeres que están volviendo a tomar, digamos, en la recuperación de tierras, o te pones a ver los pueblos que le han hecho frente como a los grupos armados y siempre son mujeres o incluso las mismas madres de Soacha, o incluso la misma Francia Márquez. No estoy diciendo que no hayan líderes hombres, pero hay algo del femenino que tiene que ver sí, con los cuidados y con lo comunitario, como con toda otra manera de tejer en medio de lo más destejido y lo más hecho verga que haces, pues te toca tejer desde la profunda solidaridad del cuidado del otro. Digamos, ahorita estoy leyendo a una ensayista que se llama Rebecca Solnit y ella es gringa, bueno, pero tiene unos ensayos muy lindos y hay uno que se llama Paraísos en el Infierno, algo así. Y ella habla sobre cómo cuando se suspenden, ella investigó como cataclismos naturales, como Katrina, luego un terremoto en México y varias cosas así. Y ella dice que cuando incluso investigó también el 2001 acá, que fue como el colapso de todo, y ella dice algo muy lindo y es que cuando colapsan todas las estructuras del capitalismo y del Estado, que van muy de la mano, surge un impulso natural de cuidar al otro. O sea, si ahorita hay un terremoto, tú te vas a ir a ver a la gente de la carpa de allá que ni idea, que no conoces y que no has saludado, ¿no? O si ahorita colapsa toda la luz, yo voy a ir a hablar con mis vecinos, aunque tengamos resquemores, ¿no? Y es que el capitalismo nos genera como esta idea de, bueno, tú tienes que defender lo propio y cada uno va a acumular más y bueno, y el Estado lo que hace es gestionar como esas diferencias y esos egoísmos. Pero me parece muy linda esa visión de ella de la suspensión de esa realidad y lo que aparece es la solidaridad. Y yo creo que Colombia, al estar en permanente crisis
de verdad, como hay comunidades que están re al margen de la circulación de dinero. O sea, yo estuve en pueblos donde era como unos billetes ya como muy arrugados que yo decía, bueno, esto es casi que una economía autosostenible porque estos billetes llevan dando vueltas cuántos años en este mismo pueblo. Eh, o lugares donde para un cajero 6 horas una trocha, la hija de madre. Y bueno, esa suspensión de lo estatal sí ha traído mucha violencia y mucho narcotráfico y tal, pero también unas redes de solidaridad loquísimas que vienen con las mujeres, que son las que entienden las lógicas del cuidado y cómo tejer comunidad. Entonces, cuando viví, digamos, en tierra adentro, me impresionó que era difícil pasar hambre. O sea, nadie pasaba hambre. Había algo de, bueno, llévele estas yucas a doña María. Bueno, traiga yo no sé qué. Había todo el tiempo una circulación de alimentos que tejen también estructuras frente a todo lo demás que está colapsando, no sé. Entonces, un poco este cuento eran lo, las, sí, las organizaciones de base que nunca son muy visibles en Colombia, que la gente cree que no existen porque qué miedo, qué peligro, y además si tienes organización de base, guerrillero, te vamos a desaparecer, pero tienen que haber existido esas mujeres porque nadie aguanta tanta mierda. A punta bala y ron, no. Hay alguien cuidando a la gente. Pero sí, interesante ver cómo también alcanzaste a conocer pues esas organizaciones clandestinas que se empiezan a formar inevitablemente por falta de presencia del Estado también. Pues si no si nadie les da comida, pues tienen que sobrevivir de alguna forma y conseguirse su comida, y quienes van a ser las que están ahí al frente de todo eso, pues las mujeres, como que igual ese ha sido nuestro papel históricamente, ¿no? Como el lado del cuidado, la comida. Y también sé que estamos intentando como desarmar un poco eso, pero en tiempos de guerra es lo que sostiene la vida. Entonces también eso me parece Sí, muy lindo. me haces acordar de un pedazo de una habitación propia de Virginia Woolf, Ujú. donde ella en un punto empieza como a decir, no me acuerdo bien cómo sería la cita, pero casi que dice que la guerra es una invención de la masculinidad. Y yo creo que sí, o sea, en el sentido en que eh, la idea de lo masculino en Occidente, la idea de países que han colonizado otros países históricamente y la acumulación del capital y y la racionalidad occidental, bueno, todo junto, sí construye como una idea de masculinidad que es la competencia, que es del mismo discurso del capitalismo. Tenemos que competir, tenemos que ser competitivos. Todo se construye a través de la sana competencia y esas lógicas pues desreguladas son la guerra o son el neoliberalismo salvaje o son la destrucción de todos los recursos. Y creo que, o sea, entiendo cuando las mujeres, que ser madre no es un destino, que no tenemos que ser las únicas cuidadoras de la tierra, pero al contrario, sí tendríamos que desarmar todas esas lógicas de la competencia, que fue puta, no sé, como esa frase que dicen mucho las comunidades, ¿no? No parimos hijos para la guerra, no más. Sí, totalmente. Bueno, para ir ya poco a poco cerrando un poco el hilo. Bueno, ya terminamos en un lado súper lejano para ahora venir a esto, pero siento que es una pregunta muy cliché, pero también siempre me parece interesante, y es preguntarte un poco por el título, como a qué viene Sofoco, ¿no? Yo sentía que de pronto, pues es como el sentimiento que se tiene a lo largo de todos los cuentos y que tienen también los personajes, pero pues no sé por qué lo hayas decidido, cómo hayas decidido ese título. Pues tuvo muchos títulos, tenía un título súper rimbombante y enredado que no me gustaba, que fue el título con el que lo presenté a la tesis de la maestría, que se llamaba, es que ya ni me acuerdo, Atlas
de la pena tropical, algo así, que era feísimo, re difícil de Está súper pronunciar, rimbombante. un horrible barroco, horrible. Pero bueno, era como para dar con la idea de, quiero hablar de un mapa, porque yo sí me imaginé, me propuse armar un mapa de distintos territorios, como distintos climas y eso. Y de la pena, era como, me gustaba la palabra pena porque se usa distinto en Colombia que en Argentina. Y eso me generaba muchos cosas, muchos malentendidos al comienzo, porque nosotros decimos me da pena, me da vergüenza, ¿no? Y somos muy de la vergüenza, nosotros hemos crecido como con el signo de la vergüenza. Y yo decía mucho me da pena, y acá lo entendían como te da tristeza, ¿no? Porque te da tristeza, porque la pena también es la tristeza, y creo que la tristeza es nuestra condición colonial, entonces algo así. Pero luego dije, no, esto no funciona, es horrible. Y empecé a hacer como un gran mapa de palabras que trajeran el doble sentido de lo tropical, entre algo que tú decías, entre lo hermoso y lo feo. Y creo que el sofoco también puede ser el sofoco como sexual o no sé, como, pero el sofoco también es algo opresivo y también hacía como referencia a Tierra Caliente. Pero la verdad fue que yo hice un listado de muchos títulos, le mandé a una amiga. Cuando ya me estaba volviendo loca, le dije, ¿cuál es? Y me dijo, es este. Hay que agradecerle a la amiga. Un saludo. Bueno, ahora te voy a hacer como unas preguntas que cuadramos en el curso de cuento colombiano contemporáneo. Eh, bueno, la primera es, ¿por qué escribir cuento en Colombia? Pues yo creo que tiene que ver con lo que hablamos en la primera pregunta, ¿no? Y es, por un lado, yo tenía este miedo de quién me creo, quién soy, que creo que es el miedo que tenemos todos quienes nos acercamos a la escritura, pero quién me creo, además, habiendo estudiado literatura, pues uno ya conoció el canon, quién me creo yo para decir algo, y además, quién me creo yo para hablar en nombre de los campesinos de Colombia, no, ni idea. Pero, por otro lado, hay lo que hablábamos, una disputa de narrativas, y me parece que es importante escribir cuentos en Colombia para seguir inscribiendo voces y lugares que vengan de lugares muy, muy distintos, porque también hay algo que nos cuesta mucho. Lo que más nos cuesta es nuestra diversidad cultural y nuestra biodiversidad ecológica. Y mi sueño así es que hayan muchísimos más cuentistas, que entren muchas narrativas a disputar el territorio, a disputar la manera en que lo nombramos, a reinventar nuestros conflictos, a reinventar quiénes somos. Y otro miedo que yo también tenía era como, uy, otra vez alguien eh, hablando de conflicto, no, no más, ¿sí? No más, otro libro del conflicto armado. Pero si algo me enseñó la Argentina es que nombrar sí es importante, y volver a nombrar y renombrar y renombrar y renombrar y renombrar es una manera de, pues, de disputar las miradas de mundo y de aportar, no sé si aportar sea la palabra, pero de disputar el campo de la imaginación, algo así. Sí, también es como una forma de mantener viva la literatura y que no sintamos que solo vamos a leer a los grandes ancianos de hace 1000 años, que son increíbles y son el pilar de todo, pero también se puede seguir produciendo, ¿no? Que tampoco, que hay un sentimiento que siento que es muy general en la literatura, es como ya escribieron todo, ya lo que se pudo escribir ya se escribió y no es verdad. Hay mucho No. más todavía, hay mucho más que puede seguir creciendo y puede seguir como que está latente ahí. Y Entonces además sí. estos que son ahora tan centrales y tan canónicos en su momento fueron Ujú. marginales. Es Exacto, decir, siempre. como que se nos olvida eso, que bueno, si bien han habido figuras muy centrales desde siempre, pero suele
los márgenes se suelen volver centrales y, y la literatura solo central se muere, se apaga, necesita siempre de los márgenes, necesita de todos los relatos que no están siendo dichos y además somos humanos y estamos hechos de historias, es la verdad. Y como así que se acabó la literatura, no, pues apague y vámonos porque entonces ya no somos humanos. Sí. Bueno, ya para cerrar esta conversación, quisiera preguntarte si me puedes dar una definición de cuento en una frase. ¿Qué es el cuento? En una sola frase, yo Bueno, no creo que puede ser un poco más largo si quieres. a mí me gusta la definición de Piglia de las dos historias. Él dice que un cuento siempre tiene dos historias, una que está en la superficie y otra que está escondida. Y lo que yo le añadiría a la definición de Piglia es que para que esté vivo, al menos para mí, para que esté vivo el cuento, la segunda historia o la historia sumergida o la historia escondida es el corazón. Eh, pero el corazón también en el sentido más cursi de la palabra. O sea, yo creo que hay que, también esta lógica occidental, racional, nos ha enseñado que lo emocional o lo emotivo, lo sentimental es menor, pero yo creo que es la fuerza que es como el soplo que Dios le da al hombre de barro. Yo creo que así es la emocionalidad. Yo creo que la emocionalidad es el soplo escondido que le puede dar vida a un cuento, algo así. Bueno, muchas gracias y otra vez muchas gracias por haber aceptado esta invitación y nada, espero que podamos encontrarnos en una nueva ocasión del podcast. Ay, muchas gracias, Micaela. Qué hermosas No, lecturas, qué generosa eres, qué hermoso, me encantó. no a ti.